Hola, como ya sabemos, el Código Civil en su libro cuarto dedica la regulación a las obligaciones generales y a los contratos. Hoy en concreto nos vamos a centrar en el estudio del contrato de compra-venta que se encuentra regulado en el título cuarto del citado título. Antes que nada me presento para los que no me conocéis, si es la primera vez que pasáis por el canal. Yo soy Clara González, soy opositora a la carrera de jueces y fiscales y os traigo vídeos acerca de los temas que entran dentro del temario. Entrando ya acerca del examen del contrato de compra-venta, este contrato es un contrato consensual, ya que su perfección depende del consentimiento de las partes contratantes, si bien para la transmisión de la cosa vendida será necesario que se desplace la posesión jurídicamente por medio de la tradición en alguna de las formas de entrega regulada en nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1462 y siguientes, ya que para la adquisición del dominio y de los demás derechos reales en virtud del artículo 609 del Código Civil rige la teoría del título y el modo. También se trata de un contrato bilateral, porque establece una obligación de la cual nacen obligaciones para cada una de las partes, es decir, una obligación recíproca. También se trata de un contrato oneroso, puesto que la causa del contrato es las prestaciones de cada una de las partes y generalmente se dice que es conmutativo, ya que dichas prestaciones suelen ser equivalentes. El contrato de compra-venta lo define el Código Civil en el artículo 1445, por el que se establece que es un contrato por el que una de las partes se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a entregar a cambio un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Las compraventas, en cuanto a su clasificación, las podemos clasificar en atención a la regulación en comunes, que son las que se rigen por las disposiciones generales de este título, o en las excepcionales, que son las que se rigen por preceptos de excepción, como ocurre en las compraventas realizadas por los titulares de la patria potestad de menores respecto de los establecimientos mercantiles, los bienes inmuebles, los establecimientos industriales, los objetos de extraordinario valor, excepto el derecho de adquisición preferente, ya que requieren de una autorización judicial previa audiencia del Ministerio Fiscal en virtud del artículo 166 del Código Civil. Lo mismo ocurre en cuanto a las compraventas realizadas por tutores de menores o de incapacitados que requieren autorización judicial en virtud del artículo 271. Las compraventas, en atención a su origen, se pueden clasificar en voluntarias, en las que el consentimiento por parte del vendedor nace del principio de autonomía de la voluntad, que se encuentra regulado en el artículo 1255 del Código Civil, o bien pueden ser necesarias cuando el consentimiento del vendedor venga impuesto por una disposición legal, como ocurre en cuanto a las ventas necesarias por expropiación forzosa por causa de utilidad pública, a las que se refiere el artículo 1456, que se remite a la legislación especial, concretamente a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. En atención a la forma, las compraventas se pueden dividir en las compraventas públicas, que son las que se realizan por medio de una subasta pública, o privadas, que son las propiamente contractuales y que son objeto de estudio de este tema. En atención a la ejecución, las compraventas se pueden clasificar en simples, que son aquellas en las que el cumplimiento de la obligación que nace del contrato se cumple mediante una única entrega, mientras que las compraventas de suministro son aquellas que establecen obligaciones que deben cumplirse periódicamente y sucesivamente. También encontramos algunas ventas especiales en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista del año 1996, dentro de la cual se establece la regulación de las ventas de oferta, de promoción, de saldo, las ventas
de liquidación, las ventas con obsequio, las ventas directas, las ventas ambulantes, las ventas en subasta pública, las ventas automáticas y también las ventas a distancia. Teniendo en cuenta que en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, en el título tercero, regula en los contratos celebrados con consumidores y usuarios, refiriéndose a los contratos celebrados a distancia en el artículo 94 y siguientes. El contrato de compra-venta además responde a una finalidad esencial traslativa. En este sentido, el Código Civil adopta la doctrina general o romanista, por la cual se entiende que del contrato de compra-venta no se deriva la obligación para el vendedor de transmitir el dominio de la cosa vendida, ya que el Código Civil establece en el artículo 1461 que el vendedor estará obligado a entregar y al saneamiento de la cosa vendida. Además, al comprador se le reconoce el derecho de evicción al que se refiere el artículo 1475 en caso de pérdida total o parcial de la cosa vendida en favor de quien le hubiera vencido en juicio, siendo necesario que pierda total o parcialmente la cosa sin que sea bastante acreditar que la cosa vendida o adquirida no pertenecía a quien la vendió. Sin embargo, el Tribunal Supremo, con criterio progresista, ha ampliado el contenido de la obligación de entregar la cosa vendida que corresponde al vendedor, ya que considera que en virtud de los artículos 1451, 1452, 1461 y 348 del Código Civil, se puede establecer que la finalidad concreta del contrato de compraventa es la transmisión del dominio de los bienes y derechos. El principal problema que se plantea en cuanto a la obligación de transmisión de la cosa vendida son los supuestos de doble venta, a los que se refiere el artículo 1473, por el que se establece que si una cosa se hubiera vendido a varios compradores, la propiedad pertenecerá al que primero hubiera obtenido la posesión de buena fe en caso de que sea un bien mueble, y si fuera un bien inmueble, la propiedad pertenecerá al que primero inscriba en el registro. Si no hubiera una inscripción, corresponderá al que primero hubiera obtenido la posesión de buena fe, y faltando la posesión se pertenecerá al que presente el título de fecha más antigua siempre que concurra buena fe. También plantea un problema la obligación de transmisión de la propiedad de la cosa vendida en cuanto a las ventas realizadas con pacto de reserva del dominio. El pacto de reserva de dominio es un acuerdo establecido por la voluntad de las partes, amparándose en el principio de autonomía de la voluntad regulado en el artículo 1255, por el que llevan a cabo la celebración del contrato de compra-venta, perfeccionándola pero aplazando la entrega de la cosa vendida a un momento posterior, así como fijando el pago del precio a plazos, de tal manera que el vendedor se reserva el dominio de la cosa vendida hasta el íntegro pago del precio. Mientras el precio no se hubiera pagado íntegramente, el vendedor estará obligado a ostentar en su poder la cosa vendida, es decir, que tiene la prohibición de transmitirla a terceras personas mientras que el comprador esté dando cumplimiento del pago. Una vez pagado íntegramente el precio, el comprador adquiere definitivamente el dominio de la cosa vendida. Hay que tener en cuenta que en virtud del artículo 7 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, siendo su ámbito de aplicación los bienes muebles corporales y individuales y no consumibles,
que el pacto de reserva del dominio es un elemento natural de este tipo de contratos de compraventas, ya que para su plena eficacia exige el consentimiento expreso por las partes contratantes. También hay que tener en cuenta que no se admitirán en el registro de la propiedad las anotaciones preventivas de embargo respecto de los bienes con reserva de dominio cuando las deudas que lo motiven sean consecuencia de deudas del comprador, ya que se entiende que dichos bienes siguen siendo propiedad del vendedor. También se plantean problemas en cuanto a la transmisión del dominio de la cosa vendida en los supuestos de venta de cosa ajena, ya que si partimos de que la finalidad del contrato de compra-venta es la transmisión del dominio de la cosa vendida, parece contradictorio admitir la compraventa de cosa ajena. Sin embargo, la doctrina moderna admite la venta de cosa ajena dado el carácter obligacional y consensual del contrato de compraventa, ya que es posible que las partes contratantes perfeccionen el contrato aplazando la entrega de la cosa en un momento posterior, de manera que el vendedor estará obligado a entregar la cosa vendida al comprador y en caso de que no llegue a adquirirla procedería a una indemnización de daños y perjuicios. Dentro de los supuestos de venta de cosa ajena podemos distinguir los siguientes escenarios. En el caso de que tanto el comprador como el vendedor conocieran tal circunstancia, la venta debe ser admitida, ya que si el vendedor se encuentra en posesión de la cosa vendida y la entrega al comprador, éste puede llegar a adquirir por usucapión, y en caso de que el verdadero propietario ejercitase una acción reivindicatoria, daría lugar a la responsabilidad por evicción, regulada en el artículo 1475 del Código Civil. En caso de que el vendedor no tuviera la posesión de la cosa vendida, éste puede llegar a adquirirla por algún medio legítimo y en caso contrario procedería a la resolución del contrato como la determinación de la indemnización de los daños y perjuicios. En el caso de que tal condición únicamente sea conocida por el vendedor, el contrato se entiende celebrado válidamente, si bien el comprador podrá ejercitar la acción de anulabilidad a la que se refiere el artículo 1300 y siguientes del Código Civil, impugnando el contrato por dolo del vendedor. Se le reconocería una indemnización por daños y perjuicios. Si tal condición únicamente la conociera el comprador, esta será válida si bien se le reconoce al comprador la facultad de resolver el contrato, pero sin indemnización a los daños y perjuicios, y cuando tal condición la conocieran ambas partes, se entenderá que el contrato es válido y se entenderá celebrado bajo una condición suspensiva. En cuanto a los supuestos en que la cosa vendida sea en parte propia y parte ajena, en aquellos casos en que el excónyuge o cónyuge viudo enajenase por medio del contrato de compraventa un bien que se encuentre dentro de la sociedad de gananciales que ha sido dividida pero todavía está sin liquidar, el contrato debe entenderse válido, si bien puede ser impugnado por los coherederos o el excónyuge. Sin embargo, si al momento de la liquidación se adjudicase el bien que fuera objeto del contrato de compraventa al cónyuge que lo hubiera vendido, la venta producirá plenos efectos. Y para el caso de que un coheredero vendiese bienes de la masa hereditaria que no ha sido partida entre los coherederos, o para el caso de que un copropietario vendiera la cosa común o una parte de la cosa común, el Tribunal Supremo considera que, partiendo del principio de que nadie puede transmitir lo que no tiene, será necesario para la validez de la compraventa el consentimiento unánime de todos los demás partícipes sobre la cosa de la que se trate.
En cuanto a los elementos del contrato de compra-venta, para su celebración concurren de un lado el comprador y de otro lado el vendedor. En cuanto a la capacidad para la celebración del contrato de compra-venta, establece el artículo 1457 que pueden celebrar el contrato de compra-venta todos los que estén autorizados por este código para obligarse, salvo las modificaciones a las que se refieren los artículos siguientes que dan lugar a las prohibiciones relativas para la celebración del contrato de compra-venta reguladas en el artículo 1459 que veremos más adelante. En cuanto a los elementos reales, de un lado tenemos la cosa vendida y de otro lado el precio. Por lo que se refiere a la cosa vendida, esta puede consistir en una cosa presente o futura en virtud del artículo 1271, puede ser una cosa mueble o inmueble, un bien mueble o un bien inmueble, puede ser una cosa corporal o incorporal. Sin embargo, en todo caso debe de ser lícito y determinado o determinable. En cuanto a la condición de existir real o potencialmente, establece el artículo 1460 que si al momento de celebrar el contrato de compraventa se hubiera perdido la cosa vendida en su totalidad, el contrato resultará ineficaz. Sin embargo, cuando se hubiera perdido en parte, nace en favor del comprador el derecho a optar por el desistimiento o bien por exigir la entrega de la cosa vendida, entregando el precio en proporción al precio convenido. Hay que tener en cuenta que cuando el contrato de compra-venta tenga por objeto una cosa futura, entendiendo como tal la que no existe al momento de celebrar el contrato, pero puede llegar a existir conforme al curso normal de las cosas, puede dar lugar a diferentes tipos de compraventa. La compraventa de esperanza, que tiene lugar cuando las partes perfeccionan el contrato sujetando sus efectos a que la cosa llegue a existir, y en caso de que la cosa no llegue a existir no nacerá la obligación del comprador de pagar el precio, resolviéndose el contrato considerándolo inexistente, mientras que en las ventas a todo evento los contratantes perfeccionan el contrato de manera que si la cosa futura no llega a existir, nace la obligación del comprador de pagar el precio, quedando vinculado al contrato. En cuanto al requisito de ser una cosa lícita, debe atenderse al artículo 1271 en el que se establece que son objeto de los contratos todas las cosas que se encuentren dentro del comercio de los hombres, incluso las futuras. Cumplir con los requisitos, así como en cuanto a la condición de la cosa vendida de ser determinada a la que se refiere el artículo 1445, debe entenderse que puede ser determinada o determinable, es decir, que necesariamente en la celebración del contrato no debe quedar determinada la cosa vendida, pueden establecerse los criterios para su determinación, puesto que se entiende que es de aplicación la doctrina general de la contratación regulada en el artículo 1273, por el que se establece que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie y que la indeterminación en la cantidad no supone un obstáculo para la existencia del contrato siempre que pueda determinarse sin necesidad de celebrar un nuevo convenio entre las partes contratantes. Por lo que se refiere de otro lado al precio, este debe de ser verdadero y real, ya que un precio ficticio o irrisorio degeneraría el contrato de compraventa en una donación siempre y cuando se cumplan los requisitos legalmente establecidos para la perfección de este tipo de contrato, que veremos en otro vídeo diferente, y en caso contrario el contrato se consideraría inexistente. También, como establece el artículo 1445, el precio debe ser cierto, y en consonancia establece el artículo 1447 que el precio de la compraventa se entiende que será cierto cuando lo sea en relación a una cosa que también sea cierta, o bien se deje su señalamiento a una persona al arbitrio de
una persona. Si esta persona no quiere o no puede realizar el señalamiento, el contrato se considerará inexistente. En cuanto al precio cierto, cuando la venta se trate de cosas fungibles, establece el artículo 1448 que el precio se entiende cierto cuando lo sea cuando se fije en relación al precio que la cosa tenía en un determinado día, bolsa o mercado, o un tanto mayor o menor que el precio que la cosa tenía en un determinado día, bolsa o mercado, con tal de que sea cierto. También hay que tener en cuenta que en virtud del artículo 1449 el señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de una sola de las partes, siendo este precepto una aplicación directa de la doctrina general de la contratación a la que se refiere el artículo 1256 del Código Civil. Y como establece también el artículo 1445 que el precio debe ser en dinero o signo que lo represente, establece para la calificación del contrato el artículo 1446 que cuando el precio de la venta consista parte en una cosa y parte en dinero, la calificación del contrato se determinará conforme a la intención manifiesta de las partes contratantes. Sin embargo, cuando no existiera una intención manifiesta, el contrato se calificará de permuta cuando el valor de la cosa dada en parte del precio exceda al del dinero o sea equivalente, y en caso contrario se calificará de compraventa. Por lo que se refiere a la formalización del contrato, rige el principio de libertad, de forma al que se refiere el artículo 1278 del Código Civil, con las salvedades del artículo 1280, si bien haremos referencia a las arras, que consiste en un elemento natural del contrato, no necesario para producir plenos efectos o para su perfección. Sin embargo, será exigible por acuerdo de las partes contratantes. Las arras consisten en la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa fungible que, sin ser la totalidad del precio, se entregan para cumplir alguna de las siguientes funciones. Puede darse como señalamiento de la celebración del negocio jurídico, dando lugar a las arras confirmatorias. Pueden establecerse como una sanción en caso de incumplimiento, como garantía del cumplimiento del contrato, dando lugar a las arras penales, y que no liberarían a la parte que incumple del contrato de compraventa. Y las arras penitenciales, que son las únicas que darían lugar a la liberación de las obligaciones derivadas del contrato, perdiendo lo que se hubiera entregado o restituyendo el doble de lo que se hubiera obtenido. A este tipo de arras se refiere el artículo 1452, habiendo declarado en cuanto a este precepto el Tribunal Supremo que se admiten las tres clases de arras, y que el artículo 1452 será de aplicación subsidiaria en caso de que las partes no manifestaran en el contrato el tipo de arras en que consisten. En cuanto a la prohibición relativa del contrato de compraventa como un límite a la celebración del mismo, se trata de una excepción a la capacidad general del contrato de compraventa que ya hemos examinado y regulada en el artículo 1457. Las prohibiciones se regulan en el artículo 1459, por el que se establece que no pueden adquirir por compra, aunque sea pública o judicialmente, por sí o por una persona interpuesta, los tutores respecto de los bienes de las personas que estuvieran bajo su guarda, los mandatarios respecto de los bienes cuya administración se le hubieran encargado, los albaceas respecto de los albaceas respecto de los bienes que estuvieran a su cargo, los empleados públicos respecto de los bienes del Estado, las localidades, provincias, y aunque el precepto no lo establezca, deben de entenderse incluidas las comunidades autónomas, así como bienes de establecimientos públicos de cuya administración se encarguen. También los jueces, magistrados, individuos del Ministerio Fiscal, secretarios de juzgados y operadores de justicia, los bienes y derechos litigiosos en un juzgado en cuya jurisdicción o territorio ejerzan sus funciones,
Esta aplicación se extenderá para los casos de cesión y deben de entenderse excluidas estas disposiciones cuando se trate de acciones entre coherederos, cuando se trate de una dación en pago de bienes o bien cuando se establezca como garantía de los bienes que se poseen. También será de aplicación lo dispuesto en este artículo a los abogados y a los procuradores respecto de los bienes y derechos que sean objeto de los procedimientos en los que intervengan por razón de su oficio o profesión. También, por último, en cuanto a la perfección del contrato de compra-venta, como hemos dicho al principio, se trata de un contrato consensual, ya que produce plenos efectos por el consentimiento del comprador y el vendedor. Y en consonancia a esta doctrina establece el artículo 1450 que el contrato de compra-venta se perfecciona y de él nacen obligaciones tanto para el comprador como por el vendedor desde el momento en que convienen respecto de la cosa vendida y el precio, aunque una y otro no hubieran sido entregados. En el caso de promesa de comprar o vender, establece el artículo 1451 que desde que se hubiera convenido en la cosa vendida y el precio, ambas partes pueden compelerse recíprocamente a cumplir con la promesa. En caso de que la promesa sea imposible, establece el apartado segundo del mismo artículo que se estará lo dispuesto en las disposiciones generales de las obligaciones y de los contratos. Si bien a esta regla general de perfección consensual existe una excepción. Se trata de las compraventas celebradas bajo condición suspensiva, cuya perfección depende del cumplimiento de la condición a la que quedan sujetas, y en este sentido el artículo 1453 establece que las compraventas hechas en calidad de prueba o ensayo o cuando tuvieran por objeto cosas que fuera costumbre gustar antes de ser entregadas se presumirán realizadas siempre bajo condición suspensiva. Ahora bien, el cumplimiento de este tipo de condiciones suspensivas se entenderá que se cumple cuando objetivamente la calidad de la cosa vendida que se hubiera manifestado en el contrato coincida con la degustación o la prueba que se realice, ya que el cumplimiento de las condiciones que dependen exclusivamente de la voluntad de una de las partes están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el artículo 1115. Esto ha sido todo por hoy. En los próximos días iré subiendo vídeos con más temario acerca del contrato de compra-venta, porque no he querido hacer demasiado extenso el vídeo y todavía nos quedan ver el contenido del contrato tanto por parte del comprador como del vendedor, así como la resolución del contrato de compra-venta. Espero que os haya gustado. Si queréis estar al tanto de los próximos vídeos acerca del contrato de compra-venta, suscríbete y si te ha gustado el vídeo, dale like.